bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra clase de discipulado bíblico. Estamos en el nivel 2, un llamado a entrar. Y la lección de hoy, la lección número 3, es edificado por otros creyentes. El objetivo de nuestra lección es aprender la importancia de fortalecer los lazos en la edificación de los otros creyentes. Acompáñenme a hacer una breve oración. Te damos gracias, Padre, por este tiempo en el cual podemos disponer nuestra mente y nuestro corazón para estudiar tu preciosa palabra. Queremos pedirte, Dios, que bendiga nuestras vidas, que nos ayude, Señor, para que al estudiar tu palabra, nuestra vida sea edificada y bendecida por ella. Te alabamos, te damos honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios allá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo está poniendo esta primera base. Somos miembros de la familia de Dios, todos aquellos que hemos conocido a Cristo y que estamos buscando seguir a nuestro Señor y Salvador. Nos dice que somos conciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia de Dios. Y el versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, antes de que podamos perder de vista la esencia del mensaje de Pablo, él no está diciendo que los apóstoles y profetas son la base de la iglesia, sino que es Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas dan testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos anuncian el mensaje de Jesucristo. Primero los profetas anunciando su venida, y ahora los apóstoles en aquel tiempo recordando el mensaje de Cristo. Y entonces dice el apóstol que Jesucristo es la piedra principal, la piedra del ángulo. Es decir, que la iglesia está fundada en Cristo. Y dice en el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Y quién es ese edificio? Pues la iglesia. Nosotros, los que pertenecemos a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, llegamos a ser un templo santo en el Señor. Esto nos habla de nuestra responsabilidad de limpiar nuestra vida para ser morada del Espíritu Santo, para que Dios habite en nosotros. Y nuestra vida es limpiada a través del estudio de la palabra de Dios. Y dice el versículo 22 precisamente esto: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el fundamento de la iglesia es Cristo. Y ahora nosotros somos miembros de esa familia de Dios porque nuestra vida está fundada en Cristo, porque somos hijos de Dios. Y vamos a regresar un poco al libro de Hechos, donde se nos narra los inicios de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, y dice por ejemplo el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y esta es la dinámica de cómo una persona llega a pertenecer a la familia de Dios. Recibir su palabra, dice Juan 1:12, que los que le recibieron son los que creen en su nombre. Recibir la palabra es creer en Cristo. Fueron bautizados. Ya hemos hablado y hemos establecido anteriormente que el nuevo nacimiento es obra de Dios en la vida del creyente y que la decisión de bautizarse es obra de Dios también, que nos mueve a querer agradarle a Él. Reciben su palabra, se bautizan y se añaden a la iglesia. Y luego dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces vemos cómo esta palabra empieza a sonar. Se añaden,
pero van a perseverar en la doctrina, la sana enseñanza, la palabra de Dios, y en la comunión. El partimiento del pan habla de la cena del Señor principalmente, y en las oraciones, la necesidad de estar orando mutuamente. Pero la palabra comunión habla de una común unión, algo que tenemos en común y que nos une, y ese es Cristo, la piedra principal, la piedra del ángulo en la cual está fundada la iglesia. Dice por ejemplo el versículo 43, sobrevino temor a toda persona. La gente alrededor respetaba a la iglesia porque veían esa unidad en ellos. Y el 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es el fundamento de la familia cristiana. Ya dijimos, el fundamento de la iglesia es Cristo. El fundamento de que podamos funcionar como familia es la unidad. Y es importante porque esa unidad la tenemos en Cristo, porque somos hijos de Dios. Y esa unidad entre nosotros nos hace ganar el respeto de la gente que quiere conocer a Cristo también. Más adelante, el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, otra vez juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Ese es el propósito por el cual se reúne la familia de Dios, para alabar a Dios y para promover la unidad, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Otra vez se repite esta imagen. Una iglesia unida se gana el respeto de la gente que está alrededor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra vez la palabra es añadía. Es Dios el que trae a los que van a ser salvos. Es Dios el que añade a la iglesia a esos nuevos creyentes. Y por último vamos a revisar Primera de Juan capítulo 4, después vamos a ir al Evangelio de Juan, pero Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esta cuestión es cómo edificarnos unos a otros, amándonos. Es como podemos promover la unidad en la iglesia. Y dice la Escritura que no podemos decir yo amo a Dios y no amar a nuestros hermanos. Por dos razones principales. La primera, porque si de verdad somos hijos de Dios, el amor de Dios está en nuestro corazón. Y la segunda, porque es un mandamiento del Señor Jesús. Este es el mandamiento que tenemos. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Por qué? Porque como ya vimos, somos miembros de la familia de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios y mi hermano es hijo de Dios, pues Dios nuestro Padre espera que como hermanos nos amemos. Y además, dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, hablando el Señor Jesús, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La evidencia irrefutable, la evidencia más grande, el testimonio más contundente que podemos dar de que somos hijos de Dios es que nos amemos los unos a los otros. La primera iglesia, la iglesia primitiva, se amaba al grado de que procuraban el bien de los demás. Y la pregunta es, ¿nosotros qué estamos haciendo? Necesitamos urgentemente fortalecer los lazos en la familia de la fe, porque ese es nuestro testimonio hacia afuera.
Esa es la forma en que otros se van a dar cuenta de que de verdad somos hijos de Dios, cuando nos amamos unos a otros. Y lejos de pensar y de señalar quién no tiene amor, tenemos que empezar por señalarnos hacia adentro, a nosotros mismos, y pedirle al Señor que si de verdad somos sus hijos, ese amor que Él tiene y que ha puesto en nuestro corazón, fluya para amarnos unos a otros y edificarnos unos a otros como Dios desea. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el estudio de hoy, para esta semana. Gracias, Padre, porque nos recuerdas cuánto necesitamos fortalecer nuestros lazos familiares como familia en Cristo. Y nos recuerdas la importancia que tiene, la relevancia. En esta familia de la fe es donde somos fortalecidos, donde somos edificados para crecer espiritualmente. Y además es nuestra forma de dar testimonio para que otros crean que somos tus hijos. Bendice nuestras vidas, ayúdanos a dar ese testimonio fiel. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, como a ti te agrada. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos permita amarnos cada día más como miembros de la familia de Dios. Que Dios les bendiga grandemente.